¿Te has sentido alguna vez tan roto por dentro, que ni siquiera el cuerpo parece querer seguir adelante? Ese cansancio que va más allá del sueño. Esa tristeza que no tiene nombre. Ese vacío que a veces ni las lágrimas pueden llenar. Hay días en los que el dolor físico es solo una pequeña parte. Lo que realmente pesa es el alma. Las culpas que no te sueltas. Las heridas que nadie ve. El miedo de envejecer. Solo. De morir con preguntas sin respuestas. O con amores que nunca llegaron a sanar. Y entonces, buscas alivio. Buscas en médicos, en terapias, en pastillas, en consejos de gente que, por más que te quiera, no logra tocar ese lugar profundo donde te duele la vida. Pero hoy quiero que hablemos de algo que muchas veces olvidamos. La Eucaristía. No como costumbre. No como rito. Sino como lo que realmente es. Medicina del alma. Jesús no vino solo a curar cuerpos. Vino a sanar corazones cansados, mentes rotas, espíritus que ya no tienen fuerzas para seguir. Vino a dar su cuerpo y su sangre, como remedio para todo aquello que el mundo no puede curar. Él dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 54. Pero, ¿qué significa eso cuando sientes que estás muriendo por dentro, y no sabes cómo seguir? Hoy, no vengo a darte respuestas perfectas. Solo quiero acompañarte, llevarte, paso a paso, a ese encuentro íntimo con el Dios que no se ha ido. El Dios que aún te ve, que aún te escucha, y que aún cree que tu vida vale la pena. Porque la Eucaristía no es solo pan, es un abrazo eterno. Es el susurro de Jesús que te dice: déjame entrar, déjame sanar lo que nadie más puede. Si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, te invito a que le des me gusta a este video, que te suscribas a este canal, Milagros de Esperanza, que lo compartas con alguien que necesite consuelo hoy, y que te unas a esta comunidad de fe, donde todos, como tú y como yo, estamos aprendiendo a creer de nuevo, a vivir con esperanza, y a ver que Dios aún hace milagros, especialmente en el silencio del alma. Porque lo que viene ahora es una oración que no pide explicaciones, solo pide fe. Señor Jesús, hoy vengo a ti cansado, pero con el alma abierta. No vengo a pedirte riquezas, ni soluciones rápidas. Vengo a pedirte algo más profundo. Sana mi interior. Tú conoces lo que nadie ve. Tú sabes dónde sangra mi espíritu, donde lloro cuando todos creen que sonrío, donde me derrumbo, aunque por fuera parezca fuerte. Señor, he probado muchas medicinas. He buscado alivio en muchos lugares. Pero solo cuando me acerco a ti, en la Eucaristía, siento que el dolor se vuelve más liviano, que mi alma vuelve a respirar. Y que tú, sigues aquí. Te entrego mi historia, Jesús, las partes hermosas, y las que aún me duelen. Te entrego los errores que me pesan, y las decisiones que no sé cómo cambiar. Te entrego también mi cuerpo, aunque esté débil, aunque duela, porque sé que cuando tú me tocas desde dentro, poco a poco, todo empieza a sanar. Gracias por darte en ese pan bendito. Gracias por hacerte pequeño para entrar en mí. Gracias por quedarte, cuando muchos se han ido. Hoy te digo con todo mi ser: entra, Señor, quédate. Sana lo que aún no he podido soltar. Y hazme nuevo. No quiero seguir huyendo. No quiero vivir anestesiado. Quiero vivir contigo. Y si tú estás en mí, aunque el mundo se caiga, mi alma estará en paz. Amén. Y si oraste con todo el corazón, si esta oración despertó algo en ti, quédate conmigo, porque lo que viene es el testimonio de almas que, como tú, estaban cansadas, heridas, perdidas, y encontraron consuelo cuando se atrevieron a acercarse a Jesús en la Eucaristía. Historias reales, dolores profundos, y una misma esperanza, la de saber que Dios aún cura desde adentro. Se llamaba Marta. Tenía 72 años cuando su esposo falleció. Habían estado juntos 49 años, casi medio siglo compartiendo el pan, el café, los silencios, los rezos.
Cuando él murió, algo en ella se rompió. Me quedé vacía, decía. Era como si una parte de mí se hubiera ido con él. Y yo solo estaba esperando que Dios me llevara también. Durante semanas no hablaba. No quería salir. No tenía hambre. Ni siquiera lloraba. Solo se sentaba en su sillón favorito, con una foto en la mano, y el corazón lleno de ausencias. Un domingo, su nieta fue a visitarla. Le tomó la mano y le dijo: «Abuelita, ¿me acompañas a misa?». Marta dudó. Había pasado tanto tiempo sin ir. Se sentía rota, apagada, sin fuerza. Pero fue. Durante la misa, se mantuvo en silencio. No cantó. No repitió las oraciones. Solo miraba el altar, como quien mira un lugar que alguna vez fue casa, pero ya no sabe si pertenece ahí. Hasta que llegó el momento de comulgar. Y fue entonces, cuando todo cambió. Marta se acercó al altar, con pasos lentos, arrastrando más el alma que los pies. Recibió la hostia. Y en ese instante, sin entender por qué, lloró. Lloró por dentro y por fuera. Sintió que ese pequeño pan le devolvía algo que creía perdido. Presencia, consuelo, vida. No fue que el dolor desapareciera. No fue mágico. Pero al salir de misa, dijo algo que nunca olvidó su nieta. Hoy comulgué con tu abuelo. Y con Jesús. Y por primera vez desde que se fue, sentí paz. Desde entonces, Marta volvió cada domingo. Y cuando se arrodillaba, no pedía milagros. Solo decía: «Gracias por no dejarme sola». Porque entendió algo que muchas veces olvidamos. En la Eucaristía, no solo recibimos a Dios, nos encontramos con todos los que amamos. Y así como Marta, hay muchas almas que viven con miedo. Miedo a quedarse solas, a envejecer sin compañía, a no ser vistas, ni escuchadas. Pero incluso ahí, Jesús se hace presente, y se convierte en ese amigo que nunca se va. Él ya no espera llamadas. Hace años que sus hijos dejaron de visitarlo. La vida, dice, se volvió rápida para ellos, y lenta para él. Vive en una casa que alguna vez estuvo llena de risas, pero ahora solo guarda los ecos de lo que fue. Sillas vacías, tazas que ya no se usan, un calendario con los días todos iguales. Y sin embargo, cada mañana, se levanta, se viste despacio, y camina hasta la parroquia del barrio. Nadie lo espera ahí, pero él va. Se sienta en la penúltima banca, esa donde no estorba a nadie, y desde ahí, observa el altar. No canta, no conversa, pero cuando llega el momento de la consagración, baja la cabeza, y susurra: «Gracias por seguir aquí, Jesús. Gracias por no irte como los demás». Comulga con cuidado, como quien recibe un tesoro, y regresa a su casa en silencio, pero con el corazón lleno. No tiene fotos nuevas para mostrar, ni noticias emocionantes que contar. Pero cada tarde, antes de dormir, reza así: «Hoy no hablé con nadie, pero estuve contigo, y eso me basta». Porque ha entendido una verdad que a veces se nos olvida. Hay silencios que no están vacíos. Hay soledades que se convierten en oración. Y hay días grises que se iluminan solo con recibir a Jesús. La Eucaristía no le trajo compañía humana. No le devolvió los abrazos que extraña. Pero le dio algo más profundo: presencia, lealtad, y la certeza de que Dios no lo ha olvidado. Y tú, que tal vez estás escuchando esto, tal vez también cargas con un diagnóstico reciente, con una enfermedad que no se ve, con un cuerpo que ya no responde como antes. Déjame contarte lo que vivió Clara, una mujer que enfrentó el dolor físico más agudo, y aún así, descubrió en la Eucaristía una medicina que ningún médico le había recetado. Clara tenía dolor. Mucho. Un dolor que no se ve, que no se explica fácilmente, y que muchos piensan que es exagerado. Durante años visitó médicos, probó tratamientos, tomó medicamentos. Unos aliviaban, otros empeoraban. Pero el alma seguía herida, porque no hay medicina para el cansancio de vivir con dolor.
para el miedo a no mejorar, para la impotencia de ver que cada día duele un poco más. Clara se volvió silenciosa. Aprendió a fingir sonrisas, a decir estoy bien para no preocupar a nadie. Pero dentro de ella, algo pedía auxilio. Un día, una amiga le habló del poder de la Eucaristía. No como magia, no como cura física inmediata, sino como medicina espiritual. Clara aceptó ir a misa, no esperando nada, sino porque ya no tenía nada que perder. Ese día no pasó nada espectacular. Ninguna luz del cielo, ningún temblor en el cuerpo. Pero al recibir la hostia, Clara cerró los ojos y sintió algo distinto. No estaba sola, y no estaba olvidada. Ese día no se curó, pero algo en ella cambió. Por primera vez, dijo, sentí que alguien me miraba con compasión, que entendía mi dolor, y no me pedía que lo escondiera. Desde entonces, Clara comulga siempre que puede, y ha aprendido a decir algo nuevo. No me he sanado por fuera, pero por dentro, Dios me sostiene cada día. Porque el cuerpo de Cristo no siempre sana el cuerpo, pero siempre abraza el alma. Y a veces, eso es lo que más necesitamos. Y quizás tú, que estás escuchando estas palabras, no estás enfermo físicamente, pero llevas en el alma una herida distinta. Quizás tu dolor viene del pasado, de errores, de decisiones que desearías poder cambiar, de culpas que nadie ve, pero que te quitan el sueño por las noches. En la siguiente historia, conocerás a un hombre que cometió muchos errores en su vida y que creía que ya no merecía el perdón de Dios, hasta que se arrodilló frente al altar y descubrió que el amor de Cristo no pone condiciones. Él nunca pensó volver. Habían pasado más de 30 años desde la última vez que entró a una iglesia. Y cuando se asomó a la puerta, el corazón le latía como tambor. ¿Y si Dios ya no me quiere? Eso pensaba. Eso temía. Había hecho muchas cosas. Había herido a personas que lo amaban. Había mentido. Había fallado. Y lo peor, había dejado pasar el tiempo, hasta que todo parecía demasiado tarde. Pero algo lo trajo de vuelta. Tal vez el cansancio. Tal vez la soledad. Tal vez esa sed invisible, que solo el alma reconoce. Se sentó en la última banca, con la cabeza baja, y las manos temblorosas. Cuando llegó el momento de la comunión, no se movió, no se atrevió. ¿Cómo iba a recibir el cuerpo de Cristo? Si ni siquiera podía perdonarse a sí mismo. Ese día se fue en silencio. Pero algo lo empujó a volver al día siguiente. Y al siguiente. Hasta que una mañana, se confesó. Y lloró como un niño. El sacerdote no lo juzgó. No le preguntó por detalles. Solo le dijo: Jesús ya sabía que vendrías. Y ha estado esperándote desde siempre. Ese día comulgó. Y en ese momento, no hubo fuegos artificiales, ni visiones celestiales. Pero dentro de su pecho, algo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Jesús me dio su cuerpo, sabiendo lo que hice. Y aún así, me miró con ternura. Desde entonces, no falta a misa. No por miedo, no por costumbre, sino porque ha entendido una verdad eterna. Cristo no se ofrece a los perfectos. Cristo se entrega a los rotos, a los que se creen indignos, a los que ya no tienen palabras, pero aún tienen lágrimas. Y tú, que tal vez también cargas con errores del pasado. Escucha bien. Dios no se ha rendido contigo. Jesús no te ha soltado. Y en cada misa, te espera con los brazos abiertos y el corazón partido por amor. Y ahora, quiero contarte la historia de Estela, una mujer que lo tuvo todo en la vida: éxito, reconocimiento, una familia ejemplar. Y sin embargo, al llegar a los 70 años, descubrió un vacío que ni los aplausos ni las fotos familiares podían llenar. Fue entonces cuando descubrió que el cuerpo de Cristo no es solo consuelo para los que sufren, sino también sentido para quienes ya no saben por qué siguen aquí. Estela siempre fue una mujer fuerte, de esas que sacan adelante a su familia, que no se rinden, que sonríen en las fotos aunque estén rotas por dentro.
Fue madre, esposa, jefa, abuela. Y en cada etapa, dio lo mejor de sí. Muchos la admiraban. Sus hijos hablaban con orgullo de ella. Y en su barrio, su nombre era sinónimo de respeto. Pero un día, al cumplir 71 años, se sentó sola en su sala, mirando un portarretrato antiguo, y pensó, ¿y ahora, qué me queda? Ya no había niños que cuidar, ni trabajo que atender, ni responsabilidades que la mantuvieran en pie. Y fue en ese silencio, en esa pausa de la vida, donde se dio cuenta de algo devastador. Había vivido para todos, pero no sabía para qué vivía ella. Las mañanas se le hacían eternas, las tardes, vacías, y las noches, frías. No era tristeza, era un hueco sin nombre, una ausencia invisible, como si su alma hubiera quedado suspendida en el tiempo. Una vecina la invitó a misa, y aunque al principio no quería, fue por cortesía. Al entrar, se sintió fuera de lugar. Esto es para los que sufren de verdad. Yo no estoy mal, pensaba. Pero entonces, el sacerdote leyó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Estela sintió que esa frase la atravesó, porque no tenía hambre de comida, tenía hambre de sentido, y no tenía sed de agua, tenía sed de respuestas. Ese día comulgó, y mientras regresaba a su asiento, las lágrimas caían solas. No entendía cómo, pero en ese momento, todo en ella se ordenó. Jesús me dio un propósito nuevo: vivir para amarlo, para escucharlo, para servirlo. Y eso no tiene edad. Desde entonces, no se ha perdido una sola misa, porque en cada comunión, Cristo le recuerda que aún está viva por una razón. Y cada vez que alguien le dice, ¿cómo haces para estar tan en paz?, ella responde: yo me alimento del cuerpo de aquel que me recordó quién soy, su hija, amada, útil, y con una misión que aún no termina. La Eucaristía no es solo para quien está triste, ni solo para quien está enfermo. También es medicina, para quienes ya no encuentran sentido, para quienes sienten que lo dieron todo, y no saben qué queda por dar. Y así como Estela encontró sentido, te quiero contar ahora lo que vivió Marta, una mujer diagnosticada con una enfermedad dura, que al principio la llenó de miedo, pero que, al recibir el cuerpo de Cristo, descubrió una fortaleza que no era suya, era celestial, porque hay dolores que el cuerpo no aguanta, pero cuando el alma comulga, algo inexplicable sostiene. Marta tenía 59 años, cuando el médico la miró a los ojos, y, sin rodeos, le dijo: tenemos que hacer más estudios, pero todo indica que es cáncer. Sintió que el mundo se le vino encima. No escuchó el resto de la conversación. No supo cómo llegó al estacionamiento. Solo recuerda haberse sentado en el auto, mirar sus manos temblorosas, y llorar en silencio. ¿Por qué a mí, Dios? Fue lo único que salió de su boca. No tenía miedo de morir. Tenía miedo de sufrir, de que sus hijos la vieran apagarse, de ser una carga, de perder la fuerza, la esperanza y el sentido. Los días siguientes fueron una nube gris. Estudios, análisis, palabras técnicas que no entendía, y un vacío que dolía más que la enfermedad. Una mañana de domingo, su esposo le dijo: vamos a misa, no por obligación, sino porque necesitamos a Dios. Ella no quería. Tenía rabia. Rabia con su cuerpo, con la vida. Y, sí, también con Dios. Pero fue. En la misa, cada palabra le caía como bálsamo. Pero fue durante la consagración, cuando todo cambió. El sacerdote elevó el cuerpo de Cristo, y dijo: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y Marta sintió que ella era esa invitada. Con miedo, con dudas, con rabia, pero invitada. Ese día comulgó.
como quien se lanza al abismo, esperando que alguien lo atrape. Y lo que pasó no se puede explicar con palabras humanas. Sintió una paz profunda, real, silenciosa, como si el cielo la abrazara por dentro. Las lágrimas bajaban, no por tristeza, sino porque su alma, por fin, había sido tocada por Dios. Después de la misa, no hubo milagro médico. El diagnóstico seguía ahí. La enfermedad no desapareció. Pero sí ocurrió algo más grande. El miedo se fue. La soledad se fue. Y su alma se fortaleció. Desde entonces, antes de cada sesión de quimioterapia, comulga, porque aprendió que su medicina no es solo física, es espiritual. Cuando recibo la Eucaristía, dice, me siento sostenida. Siento que Jesús no me ve desde lejos. Él entra en mí, habita en mí, me abraza desde adentro. Y eso es todo lo que necesito para seguir. ¿Quién puede entender un dolor así? ¿Quién puede cargarlo sin quebrarse? Solo quien ha sido alimentado por el mismo Dios. Y tal vez tú, que escuchas esto, estás enfrentando una batalla parecida. Un diagnóstico, un tratamiento, una espera dolorosa. Y quiero decirte algo. Dios no te ha dejado. Te sigue buscando. Especialmente en la Eucaristía. Porque al comulgar, no solo recibes un símbolo, recibes su presencia viva. Y eso basta, para que lo imposible se vuelva soportable. Pero hay otro dolor. Uno que no se cura con medicina ni tratamiento. Un dolor silencioso, que consume por dentro. La pérdida de alguien que amamos. Y así como Marta encontró consuelo en medio de su enfermedad, ahora quiero contarte lo que vivió Vicente, un hombre que perdió a su esposa, después de 40 años de vida juntos, y que, sin esperarlo, fue consolado en el momento más roto de su alma, al recibir a Cristo en la Eucaristía. Vicente tenía 71 años, cuando su esposa, Clara, partió al cielo. Fueron 40 años de vida juntos. Y de pronto, el silencio. El café en la mesa ya no tenía aroma. Las fotos en la pared ya no hablaban. Y su casa se volvió un eco vacío, de lo que un día fue alegría y compañía. No sé cómo seguir sin ella, decía. En las noches, dormía poco. Se despertaba esperando oír su voz. Pero solo escuchaba el tic-tac de un reloj que parecía burlarse del tiempo. Los días pasaban lentos, como si el mundo hubiera perdido color. Un domingo, caminó hasta la iglesia. No por costumbre, sino porque no sabía a dónde más ir. La misa comenzaba, y Vicente estaba sentado en la última fila. No cantó, no rezó, solo observaba, como quien busca una señal de que Dios aún lo ve. Y entonces, llegó el momento de la comunión. Vicente se quedó sentado. No se sentía digno. No se sentía con fuerza. Pero un niño pasó a su lado. Y le sonrió al volver del altar. Esa sonrisa abrió algo en su corazón. Fue como si Clara le dijera, desde el cielo, no estás solo. Recíbelo. Él es tu fuerza ahora. Se levantó. Caminó lento hacia el altar. Y por primera vez, al recibir la hostia, no pensó en su dolor, pensó en Jesús. Jesús, que también lloró cuando su amigo Lázaro murió. Jesús, que también sintió el abandono y el silencio. Y ahí, en ese instante, el cuerpo de Cristo tocó su herida más profunda. Vicente lloró, pero no como antes. No por desesperación. Lloró porque entendió que Clara no se había ido para siempre. Ella vivía en Dios. Y Dios, en ese momento, vivía dentro de él. Desde ese día, la Eucaristía se convirtió en su cita sagrada. Una cita con Cristo. Y, en el silencio de su fe, una cita también con el alma de su amada. Ahora, cada vez que se arrodilla y comulga, siente que Clara está cerca. Y que su alma no está rota, sino sostenida. ¿Tú también has perdido a alguien? ¿También te preguntas cómo seguir sin esa voz, ese abrazo, esa presencia? Déjame decirte algo que aprendí de Vicente.
El amor no muere. Se transforma. Y en la Eucaristía se reencuentra. Porque Cristo no vino a quitar el dolor, sino a llenarlo de sentido. Y en ese pan consagrado, que parece pequeño e insignificante, Él viene entero, con su consuelo, su ternura, su promesa de eternidad. Y ahora, quisiera contarte una historia más. La de una mujer que pasó toda su vida cargando culpas, errores del pasado, decisiones que no podía perdonarse, hasta que se encontró con el sacramento, que no solo alimenta, sino que también sana el alma, la Eucaristía. Ella se llama Magdalena, tiene 62 años, y cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer marcada por decisiones equivocadas, abortos, infidelidades, mentiras, años sin hablar con sus hijos, silencios que dolían más que los gritos. Magdalena no era mala, era humana, pero por años vivió creyendo que su alma estaba demasiado rota para ser perdonada. Dios no puede amarme. Yo lo eché de mi vida, pensaba. Se acercaba a la iglesia, pero no entraba. Veía las filas para comulgar, y sentía que esa gracia no era para ella. Un día, escuchó una homilía desde afuera. El sacerdote leía el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Estando todavía lejos, su padre lo vio, y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Magdalena se quebró. Ahí estaba su historia. Era la hija pródiga, pero no sabía cómo regresar. Esa noche lloró como no lloraba desde niña. Le habló a Dios entre lágrimas, como quien le suplica a un padre que no cierre la puerta. Y al día siguiente, entró al templo. Se confesó. Temblaba. Pero cuando el sacerdote le dijo: «Tus pecados te son perdonados. Ve en paz», Magdalena supo que algo había cambiado. No en el mundo, en su alma. Llegó la misa. Se acercó al altar, por primera vez en más de 30 años. Y al recibir la Eucaristía, sintió que alguien la sostenía desde dentro. No era pan, era Jesús. Jesús, que no la condenó. Jesús, que no le echó en cara su pasado. Jesús, que simplemente la amó. Desde ese día, Magdalena ya no vive huyendo. Ya no se castiga por lo que fue. Vive agradecida por un Dios que no la dejó fuera de la mesa. Un Dios que no le cerró la puerta, aunque ella la había cerrado 1000 veces. A veces creemos que el perdón es algo que se gana. Pero no. El perdón es algo que se recibe cuando te dejas amar. La Eucaristía es ese amor que no te pide explicaciones, ni currículum, ni méritos. Solo te pide que vengas. Hambriento, herido, avergonzado. Pero vengas. Y quizá, tú que estás viendo esto, has sentido esa culpa que no se borra. Has cometido errores que no sabes cómo reparar. Has creído que es demasiado tarde. Déjame decirte, en el nombre del Dios que no abandona, aún estás a tiempo. Él te sigue esperando. Él te quiere restaurar. Y en cada Eucaristía, te vuelve a ofrecer su cuerpo, como medicina para tu alma. ¿Alguna vez te has detenido a sentir realmente lo que sucede en tu corazón cuando recibes la Eucaristía? No hablo del simple acto físico, ni de la rutina de la misa. Hablo del encuentro profundo, de esa chispa invisible, que prende luz en medio de la oscuridad. Cuando recibes a Cristo, no es un pedazo de pan más, no es un símbolo vacío, es su cuerpo, su sangre, su vida entregada para ti, para mí, para todos los que cargamos heridas. Él se acerca a ti, no con palabras grandilocuentes, sino con silencio y ternura, con la paciencia infinita de quien sabe que tu alma está cansada, que has sufrido, que has llorado en soledad. Y aunque no lo digas en voz alta, Él lo sabe, conoce tu cansancio, tu miedo a envejecer, tu angustia por la enfermedad, tu dolor por las pérdidas. Ese pequeño trozo de pan se convierte en medicina para tu alma cansada,
para tu espíritu herido. En ese momento,